nada, en primer lugar, en nombre de la Hermandad Nacional de la División Azul, agradecer vuestra presencia pues en un acto más de presentación del libro de nuestro gran amigo y camarada Carlos Pablo Jurado. Espero que después de esta obra no tenga ninguna más en mente, porque para mí me parece casi la excesiva, pero bueno, está diciendo que sí, porque algo se vendrá. Y nada, bueno, los que me conocéis sabéis que soy dueño de palabras, soy más de acto, así que os voy a presentar a Carlos Pablo Jurado, que es el autor del libro, el presidente de la Hermandad de la División Azul de Alicante, a Miguel Ángel Vázquez, que es hijo de divisionario y aparte de miembro y colaborador de la Hermandad Nacional de la División Azul, uno de los promotores de la Fundación División Azul, y a Jesús Heras, que es director de avance social y que es el que nos ha brindado, gracias, realizar la presentación en este magnífico casino cultural. ¿Por qué? Pues tiene mucha razón de ser. La hermandad nuestra, los que la conocéis, se queda pequeño, veo que hay casi aforo completo, lo cual es de agradecer. Y bueno, en estos momentos no me cabe otra cosa que recordar a aquellos por los que nosotros estamos, que son los caídos de la División Azul presentes. Va a comenzar Miguel Ángel Vázquez y nada, muchas gracias. Sí, los comienzo yo y básicamente te repito, buenas tardes a todos por estar aquí en este calurosísimo día de junio. Siempre que tengo una presentación de libros lo hago como editor, y en este caso está claro que yo no tengo nada que ver con la esfera de los libros, pero vamos, considerarme editor visitante porque estoy yo aquí. Hace unos 30 años, 25 años, de publicar a Carlos, 30, si este tiempo pasa de asco. De publicar a Carlos su primer libro, Escritores en las trincheras, que entonces tiene el bonito detalle de concederme lo que yo llamo su ópera carrasclas, que son libros pequeños, en los que yo manejo bien en mi humildísima editorial, y que, bueno, él queda contento con el contenido, supongo, porque me vuelvan a cargar nuevos, y yo quedo a su disposición para todos los nuevos que haya. En la presentación del último me dijo que le gustaría que, bueno, la esfera es la esfera, y voy a dejar hablar de la esfera, pero que le echaba de menos pues esto, un acto público como homenaje a la División Azul, que es a fin de cuentas de lo que trata el libro. Me puse manos a la obra, empecé a hablar con todo el mundo que conocía, incluso con algunos que no conocía. Bueno, y el resultado, pues antes de empezar, estoy muy contento de él. Muchísimas gracias a todos por venir aquí, y quiero tener una debilidad y agradecerle al coronel Núñez que haya venido a Algeciras exclusivamente para la presentación de este libro. Poco más que decir. Ahora está la cosa medianamente vigilada porque conozco los entresijos como coordinador de todo esto, y el libro está a disposición, pero era lo que se trataba. La última presentación que estuve aquí se hizo una presentación del libro sin libro, y eso considero que es lo último que puede hacerse. Bueno, pues ya tenemos aquí de todo, tenemos libro, tenemos autor, tenemos la sala y tenemos el público. Muchísimas gracias por tercera y última vez, y Jesús, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, pues yo también, en el periodo de agradecimientos, primero quiero agradecer al Círculo Cultural de los Ejércitos, en concreto al Gerard Martín, que siempre nos trata muy bien, que por temas personales no puede acompañarnos hoy en la mesa. Por supuesto, quiero dar las gracias a la Hermandad Nacional de la División Azul por dejarnos colaborar en esta presentación tan importante para nosotros, y por supuesto a Carlos Caballero,
bueno, que no es la primera vez que habla en este marco incomparable del casino militar o llamado círculo cultural de los ejércitos. También quiero agradecer a Carlos Rodríguez, suele hacer sus actividades de viernes analistas, la han aplazado para estar presentes en este acto tan importante. Es también de agradecer a él y a todas las personas que representan esos viernes. Y ya directamente, bueno, pues como te decía Carlos, no es la primera vez que estamos aquí en el Casino Militar cuando presentaste la biografía de Demetrio Castro, un inolvidable divisionario, falangista y poeta. Por eso no parece muy necesario presentarte al público que hoy nos acompaña, pero es imprescindible, bueno, pues un pequeño Carlos es manchego, de Ciudad Real, vive y trabaja en Alicante, y lo van a notar muy bien porque cuando lean el libro trata siempre de poner casos muy concretos de los divisionarios de estas dos provincias, que están enchufados, los de Alicante y Albacete. Ya peinacanas, yo también, como pueden echarse, bueno, pues ver o intuir los años que tiene. Pero lo importante es que lleva con este tema de la División Azul más de 30 años, ¿no? Uno de sus libros más significativos, efectivamente, es Escritores en las trincheras, que hemos estado nombrando, sobre la biografía divisionaria. Este libro es de 1989, si no me equivoco, y para entonces ya tenía otras cosas escritas al respecto. Parece que, bueno, que ha condensado tantos años de trabajo en el tema, en el libro que ahora nos ocupa, pero no ha escrito sobre la División Azul, también tiene otros muchos libros y artículos sobre la Segunda Guerra Mundial y subrayo lo de muchos. Yo creo que los que estamos aquí en la sala sabemos que son muchos. Pero más especialmente sobre el tema del Frente del Este, entonces la Segunda Guerra Mundial, y en concreto mucho sobre los voluntarios anticomunistas de todos los países, que como la División Azul, estos encuadrados en la Wehrmacht, tomaron parte en aquella batalla. O sea que Carlos, como todos sabemos, domina el tema de la División Azul y es evidente, pero también es un experto reconocido en el escenario donde bueno, pues donde nuestros compatriotas iban a actuar, el terrible y decisivo Frente del Este. Además, es profesor, creo que se le nota bastante, porque su estilo es didáctico y a mí además me lo parece. Un libro como este, que como autor quizás sería un ladrillo, algo soporífero, a mí se me hace ameno. Creo que con esto basta para presentarlo, ¿verdad, Carlos? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente yo quiero agradecerle a la institución, a Casino Militar, porque no es la primera vez desde muchos años, y algunos momentos en los que he estado aquí son inolvidables. He estado hablando en esta tribuna, pero sentados ahí en ese mismo lugar, pues el teniente Rosalini, el sargento Salamanca o el capitán Aracuto Pérez. Entonces, claro, para mí era algo casi mágico, ¿no? Poder estar hablando de la historia, pero viendo la historia sentada aquí. Pero también he presentado un libro mío. He leído nosotros que no eran de los míos, presentación del libro de Dorado, los libros de su Dorado, de literación, o un número monográfico de la revista Aportes, estupendísimo. También, y esto demuestra la sensibilidad del casino con este tema, en un ciclo de conferencias brillante, estupendo, que uno de nuestros acompañantes también vino desde lejos a dictar su conferencia, ¿verdad? Bueno, un ciclo que realmente impresionante de un nivelado y que, bueno, demuestra eso, que este casino tiene una gran sensibilidad por el tema. Por eso, mis predecesores les han agradecido su asistencia, yo quiero agradecerle a la institución, ¿no? Y desde luego sí, se me nota que estoy manchego, ejército de manchego,
Eso no puede dudarlo, y también vivo de Alicante y evidentemente son mis referencias básicas. Hay veces en que el análisis de un tema tiene que descender a casos concretos y buscar ejemplos personalizados, y claro, lo más sencillo para mí era buscarlos en Ciudad Real o en Real. Hay un ejemplo muy evidente, ¿no?, de cuando había esa pasión tan fervorizada por nuestra televisión, pues Ciudad Real fue la única provincia que creó una condecoración específica para los diccionarios. Tengo la gana de decir que mi provincia creó esa condecoración. Y desde como el tema, ya sabéis, de la televisión sigue dando lugar a estos cuantos enfrentamientos, pues no hace tanto los talibanes de la memoria histórica consiguieron que la hermandad que habían fundado los divisionarios de Ciudad Real tuviera que quitar el pendón que sacaba aún en su Semana Santa Federal con el emblema de la división, ¿no? O sea, que va a tratar de mí, pero repito, cuando no descender a un nivel personal, pues encienda eso. Y de Alicante, por los túneles de Alicante, la hermandad de Alicante, para mí fue excesivo en el sentido de que si no hubiera conocido a los divisionarios tranquilos, igual no me hubiera dedicado a este tema. Pero todos los divisionarios que yo he conocido en Alicante tenían tal calidad humana que es que subyugaba, ¿no? Y por infinidad de aspectos, era cada uno de una manera. Había un personaje que a mí me impresionó muchísimo, una devoción absoluta, pero Miguel Martín Ateneo. Muy posiblemente no lo veis hablar. Una persona de una cultura vastísima, con una biblioteca que quedó normal para ver. Divisionario al 150%, bueno, al 100%. Anarquista, una persona de unas condiciones, unas creencias religiosas a flor de piel. La primera vez que yo entré en su biblioteca, me quedé en una mesa de estas, dos fotos. José Antonio Primo de Rivera y Miguel Hernández. Claro, me dio la cara así. Y dijo, Carlos, yo creo que estaba totalmente equivocado en lo que creía de sus ideas políticas. Dice, pero era un gran poeta, un hombre que amaba a España, y como gran poeta y como español comprometido con su pueblo, dice, yo lo respeto muchísimo, y dice, que me dijo textualmente, es que hay algún párrafo de viento del pueblo que tú suscribirías. Y claro, pues tiene razón. ¿Quiere algo de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? Pues tiene razón. Entonces, pero esto es un ejemplo más, ¿verdad? De por qué me han matado la división azul. ¿Por qué? Por los divisionarios. Por los divisionarios que yo he conocido. Y vosotros muchos habéis conocido divisionarios, casi todos, me imagino, por vínculos familiares o porque no sé tratar este tema. Así que efectivamente yo me pienso dedicar bastante a este tema porque quiero, en la medida posible, levantar una generación excepcional en la historia de España. Bueno, yo te quería comentar, Carlos, esto me recuerda algo que me ha impresionado al abrir tu libro. No dudas en dedicarlo a la memoria de dos divisionarios, en concreto César Ibáñez, si no me equivoco, y Fernando Vadillo. En este mundo de tanto postureo que vivimos ahora, otros quizás hubieran eludido citarlos como maestros, pero este no es tu caso. Bueno, sí, mira, una de las pruebas de valor que supuso esa experiencia histórica es cómo marcó a los hombres que participaban en ella. Si yo no los citara a estos hombres, mi categoría moral sería nula, porque yo lo he aprendido todo de ellos, ¿no? De Fernando Vadillo casi que no hay que decir nada, porque quien más quien menos ha leído por lo menos parte de su gigantesca obra, de sus 6 volúmenes de la Crónica de División Azul, poco más hay que añadir. Si acaso, para alguien que puede
tener un poco una visión un poquito ingenua, que no es, como algunos piensan, como tiene una estructura literaria, igual tiene algún componente de novela, no. Es de un rigor histórico abrumador. Yo que he leído sus libros suyos, mano a mano con los diarios de operaciones, pero sí es tal cual. Solo que he considerado oportuno darle este formato literario, ¿no? Pero repito, es perfecto como estoy contando. Pero el error de Fernando era otro. El error de Fernando es que escribió en un momento muy malo para los visionarios. En principio de los años 70, ni Falange ni los divisionarios representaban de nada en el régimen de Franco, eran vestigios. Y oye, a nivel mundial lo que muchos temían es que el comunismo se iba a implantar en todas partes. Os recuerdo que es cuando el Vietnam del Norte vence al Vietnam del Sur y los Estados Unidos tienen que seguir huyendo, la superpotencia mundial tiene que seguir huyendo. Y francamente yo que tenía muchos otros con muchos visionarios los veía desmoralizados. Bueno, pues nos hemos equivocado, hemos estado en un bando que era incorrecto, ¿no? Pero eso no lo afectó a Fernando, al contrario. Increíble. Fue el que le devolvió a los divisionarios el orgullo por lo que habían hecho. Y decir, no, oye, no es que nosotros nos hemos olvidado, saber un poco de más. Nosotros hemos estado en el lado correcto y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero el proyecto de Fernando, pues todo el mundo lo conoce, es que todo el mundo lo ha oído. En cambio, quizá para muchos César Ibáñez es una persona menos conocida. César Ibáñez, sin embargo, ahora que, gracias a Dios, hay una gran corriente de historiadores que tratan sobre el Visión Azul, veréis, Juan Macollado, su libro, gracias a César Ibáñez. Pablo López, su libro, gracias a César Ibáñez. Pablo Sagarra, gracias a César Ibáñez. Y igual que yo, la guerra de César Ibáñez. Punto de pelota. César, un hombre que, como tantísimos divisionarios durante muchos años, mientras tuvo que trabajar, se dedicó a su trabajo y a su familia, a sacarlos para adelante. No tenía una vinculación especial con la hermandad. Fue jubilarse y decir, ahora sí, ahora voy a ser legal. Como los archivos del Servicio Histórico Militar estaban aquí, en Martín de los Hemos, se sumergió en ellos. Y él solito hizo cosas que no ha hecho nunca el Servicio Histórico Militar. Unas bases de datos sobre oficiales, sobre fallecidos, sobre caídos, sobre condecorados, que es que todos recurrimos en eso. Todos. Pero bueno, que yo que sé dónde sacaba tanta energía. En el libro cito, por ejemplo, una tesis de un irlandés, un tal Paul Hall, que me encontré por internet. Yo no sé quién es el señor Paul Hall, pero cita los rendimientos de César Ibáñez. O sea, que es infatigable, ¿no? Si hubiera que hacer una comparación, yo diría que en el tema de la historia de la división, pues Fernando es el tronco y la cama de un árbol, ¿no? Es lo que todos hemos visto, ¿no? Mientras que César Ibáñez son como las raíces, que se extienden y a todos nos iban nutriendo de conocimientos. Así es que, si no los cito, es que me refiero, si me dicen algo de no citas el tío, prefiero no escribir el libro antes que no citarlo. Entonces lo tengo clarísimo. Otra pregunta. Yo, Carlos, tengo un vicio muy feo. A los libros, lo primero que lo miro es el culo, lo siento. Vamos, que no voy inmediatamente al final para ver la bibliografía. Es así como me formo una primera versión sobre la obra que voy a hacer. Y en este caso la verdad es que son más de 800 libros. Y bueno, entre libros y artículos, ¿no?, los que has citado para construir este fabuloso y magnífico libro. Me he quedado sorprendido. Más de 800 artículos y libros. Sí, y podría haber otro más. Podría haber otro más, y os digo la razón por la cual he tenido que cortar. Hay un tema fabuloso
que es el tema de las biografías de diccionarios. Aquí se está publicando una cantidad increíble de estupendísimos artículos biográficos. Tenemos una especie de motor aquí que es Pablo Sagar, que está promocionando esto mucho, que son fundamentales, porque en el tema de los diccionarios hay dos diccionarios, el de verdad, el real, del cual se puede escribir su biografía, y un diccionario ficticio que no existe más que en los libros de propaganda de izquierdas o en las noveluchas que algunos quieren ambientar en la División Azul. Pero bueno, he tenido que excluirlo, pero sí, te habla mucho. Pero bueno, eso lo que refleja precisamente es la salud que tiene la biología divisionaria. Uno de los presentes por aquí me dijo que me preguntaron en cierta ocasión qué pasaba con la biología divisionaria y dijo, goza de muy buena salud, ¿no? Bueno, ¿por qué hay tanto? Bueno, porque miren, es que hay un montón de gente trabajando. Un montón de personas trabajando en este tema y trabajando muy bien, trabajando fabulosamente. Es que eso es lo fantástico, que simplemente por reseñando todo lo que aparece, pues ya te sale, bueno. El libro, claro, pues lo escribo yo y lo asumo yo, pero yo he intentado que las aportaciones de muchas otras personas, algunas están asentadas, no sé si citarlas por su nombre, pero muchas personas que han escrito mucho y muy bueno, incorporarlo también en este río que es el libro, ¿no? Por eso, bueno, pues sí, hay mucha bibliografía, porque también se está publicando, ya veréis, muchos testimonios de diccionarios. Hay muchos hijos y muchos nietos y sobrinos incluso tan orgullosos de la historia de sus antepasados que se empeñan en dar a luz estos libros. Bueno, ya digo, simplemente con publicar, con reseñar lo que aparece ya para 800 páginas, ¿no? Eso es lo que intentamos. Quería contar, Paco Torres ha escrito o subraya de tu libro que en él se alcanza un resultado por integración y no por simple agregar datos y demás. Esto me lleva a otro aspecto. Seguro que te lo han preguntado y Alfonso antes lo comentaba en el atril. ¿Esta va a ser la obra definitiva o no? Temo que no. Pues el definitivo de más que la muerte. No sé si es que Alfonso tiene algún deseo con respecto a realidad. No es la obra definitiva. Mira, es que este hombre hace 30 años me dijo, oye, pues ya vamos a publicar un libro con todo lo que ha hecho el Azul. Más o menos pensábamos que iba a ser un libro definitivo, que ya algo más aparecería, pero no mucho más. Menuda metida de pata. O sea, lo que había en el año 89 no es nada comparado con lo que se ha publicado hasta ahora. Pero es un detalle muy curioso. Yo dentro del libro exactamente mayo. Desde que en febrero de febrero para acá ha salido este libro y cuatro más. Dos muy buenos, uno muy mediocre y uno espantosamente malo, asquerosamente malo, pero ha salido. De bueno, no es que eso está ahí. Y bueno, yo creo que también no quiero hablar de la escena, pero yo sí que tengo que rendirle un homenaje a esta ayuda, porque antes de este libro publicó un libro fabuloso de fotografías, cuyo autor está aquí. Publicó el libro biográfico donde colaboraban Sagarra, González y Lucas. Sí, otro libro lo recordaréis, es tamaño, ¿de acuerdo? También publicó y ha reeditado la biografía de Grande, publicó y ha reeditado el libro de Brilla y publicó otros textos, por ejemplo, dentro del ámbito de lo que es literatura, región y
un libro fabuloso, el de Blanco Corredor, y era fantástico, ¿verdad? Pues dice que, ¿libro definitivo? Bueno, yo creo que no. Lo que denota todo este, por ejemplo, que esta editorial saque este libro, es que esta editorial saque este libro porque lo considera un negocio. Sabe que el público está ávido de leer sobre este tema. Y dice, pues me interesa ver una carrilla con esto, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué sentido tiene? Pues mire, yo voy a ver un efectivo. Sí que creo que es un peldaño más, y yo espero que sea un peldaño significativo. Pero bueno, un peldaño más que lo que espero fundamentalmente es que sirva para anular tanto mito, tanta mentira y tanta falsedad como hay. Eso sí que lo espero. Que ya la gente que tenga un mínimo de decencia no se atreve a decir ciertas cosas, pero aún siguen insistiendo. Sí, eso es lo que quiero hacer con este libro. Esto además te quería puntualizar, porque es algo que se aprecia cuando uno lee las páginas de tu libro, ¿no? Que la verdad es que a estas alturas resulta descorazonador que haya que estar todo el día refutando se aprecia como que la división azul se lleva gente sacada de las cárceles o a reclutas forzosos de los cuarteles, a delincuentes. Esto bueno, es así, ¿no? Es curioso porque lo que hay que entender muy claramente es que hay ciertas cosas, afirmaciones que tienen su origen en la propaganda de guerra. En concreto, quien insistió hasta el agotamiento y con poderosos medios técnicos a su disposición en que la división azul estaba formada por gente sacada de las cárceles fue la BBC. Estuvo repetido durante toda la guerra. Entre otras cosas, porque lo que decía un impresentable llamado Sir Samuel O'Hara, el embajador británico. Bueno, pues acabó la guerra. Y el señor O'Hara, en sus memorias, dice, bueno, eso que dijimos de que era gente sacada de las cárceles es mentira. Y después, uno de los mayores comentaristas militares británicos, hay dos que son de una forma mítica, uno es el Basil de O'Hara y otro es Peter Balance. Peter Balance no solamente dijo que no dijo que no le de la sangre, sino que elevó a la división azul a la categoría de división de élite. ¿De acuerdo? También es curioso que posiblemente el autor que más libros ha vendido sobre división azul, hablando bien de ella, se llama John School. Pero miren, esto en España no ha ocurrido. En España hay gente que cree firmemente que la guerra civil no ha acabado y por tanto tienen que seguir con los contratos de siempre, ¿no? Y van a insistir en que iban forzados, que iban por hambre, que se reclutaban a fuerza de los cuarteles. Y aquí tenemos dos problemas. Uno es el análisis lógico y otro es el análisis documental. Análisis lógico. Yo le digo, vamos a mandar una fuerza a operar en Irak y vamos a reclutar a los soldados entre los barrios más fundamentalistas al centro de Melilla. Y usted dice, tío, estás más para acá. Y él pretende que la división azul reclutar a esa gente que era, vamos a ver, es absurdo, manifiestamente absurdo. Y además no tiene ni el más mínimo referente documental. Si es que hay miles de papeles, hay millones de papeles que te pueden mirar. Y no hay ni el más mínimo referente documental para afirmar eso. Pues nada, tú te encuentras, tío, con toda la actividad del mundo que te sale el 41 aún eran voluntarios, pero el 42 se fueron por hambre y el 43 iban ya directamente forzados. Pues, pero que es terrible porque la tabarra que dan por lo que se supone que iban a Rusia a desertar y... Eso también es llamativo porque, como gracias a Dios, los estudios sobre división azul no dejan de progresar. Todos conocéis el libro último de Paco, de Contigo. Es que el número de los sectores lo tenemos perfectamente cuantificado, es que no hay acera. Y como lo tenemos cuantificado, poco, sabemos qué porcentaje son. Pero bueno, si ahora dividimos el espacio de tiempo que vamos a estar a hacerla, ya no lo logran más. No, ya no vamos demasiado sobre ellos.
porque son tan irrelevantes, tan absolutamente irrelevantes, tan sumamente de anécdota. Y una anécdota que al final casi que te da para algún espectáculo, para alguna anécdota graciosa, ¿no? La primera historiadora rusa que escribió sobre la División Azul, Svetlana Posatskaya, se basó, claro, en los documentos que ella tenía. Los documentos que ella tenía eran interrogatorios de prisioneros. Y varios de estos prisioneros decían que no, que ellos eran desertores. Es muy gracioso porque, claro, ella misma dice, madre mía, lo que están diciendo estos pobres hombres. Cuando hay que quedar bien. Hay uno que dice, no, yo soy desertor. Yo pertenecía en España al Partido Obrero de Unificación Marxista. Que tú debes pensar que con ese nombre era lo más comunista que había. Pero luego, las cosas que hay, dices, madre mía, si este era un partido trotskista. Sí, pero en la Unión Soviética era mucho poder decir que era trotskista que decir que era fascista, o era fascista, o era trotskista, o era europeo, ¿no? Luego demuestra que esta señora dijo, mira, esto de los desertores no tiene ningún gusto, no te pega. Aunque yo sé, lo único que dice, vamos a ver si representándome de desertor me tratan un poquito mejor y tal. Pero repito, no sé cómo no se aburren de hablar de esto porque no tiene ni el más mínimo sentido hablar de esto. Bueno, volviendo un poco al contenido del libro y como el profesor que, como he dicho, el libro se lee muy bien porque al principio yo, un libro de este tamaño, de este grosor, se ve bien que eres especialista en análisis de batallas, de combates, pero además aquí hay la historia de los combates, la historia de las batallas, hay muchas más perspectivas. Se ve muy a gusto, como te digo, se nota que el profesor es muy didáctico porque no llega a abrir con detalles de erudito, de táctica, armamentística, o sea que en ese sentido es un libro fácil de leer. Cada uno tenemos nuestras manías, quizás nuestros gustos. Ahora esa palabra friki se usa muchísimo y hay muchos friki de televisión, hay gente que en ocasiones, si el día tal, esa batería tenía las 4 piezas o había una que estaba en el taller, o el cabo primero aquí que estaba de boca. Vale. Pero no, evidentemente tengo libros muy frikis. Este libro ha intentado que se vean muchos niveles y sale en una página están hablando de diplomáticos, en otras se está hablando de agentes secretos, en otras de artículos escritos por la prensa soviética, para a continuación, pues sí, meternos en un poco en un análisis de algún combate. Hay que hacer algunas consideraciones porque la historia de División Azul depende muchísimo de la situación estratégica global. He intentado mezclar todos estos para el análisis y creo que al final resulta bastante ameno porque si hubiera sido exitoso todo es de fuego de baterías y asaltos a la avioneta, pues poco mejor. Y también he intentado mucho que sean los divisionarios los que hablen. Como aquí somos un público que sé que sois adictos a la televisión azul, bueno, seguro que hemos leído a Irícolas, a Carlos de Navarro, a un montón de autores divisionarios que tienen escritas cosas buenas, no, buenísimas. Pero si uno analiza sus testimonios aquí, tenéis un poquito la frustración de ya me está contando lo mismo que he leído en ese otro libro, ¿no? Entonces, siempre que hago hablar en estas profesiones misioneros se trata de testimonios inéditos, de textos inéditos, no, si esto yo no lo he leído nunca, si este personaje no sé quién es, ¿no? Para que no sea para vosotros una cosa ya de déjà vu, ¿no? Porque si esto ya lo habíamos leído, ¿no? Eso es también lo que he intentado, mezclar todos los puntos de vista desde los cuales podemos hablar de División Azul. Yo creo, de todas formas, que el lector no se va a aburrir con tu libro, ni mucho menos. Ya que pasas del más sesudo análisis sobre el significado histórico que tuvo la implantación en Rusia del comunismo,
y luego nos hace sentir como vivía un diversionario cuando asalta una posición enemiga. O sea, en este libro se ve en unas páginas que se nos explica muy bien las razones en las que la Segunda Guerra Mundial se establecieron los dos bandos, ¿no? Cómo funcionaba una compañía de infantería, lo que el tipo que corre cuando está haciendo servicio militar, y también le vas a enseñar lo que es una compañía. Pero mi pregunta es, ¿crees que tu libro puede llegar a cualquier lector? Y otra más, ¿cuál ha sido tu idea principal que deseas transmitir? Cualquier lector puede coger este libro, como dices, tiene que ser una persona que le guste el tema de Versión Azul. También se ha sentado ahí el responsable último de que yo he escrito este libro, como dice mi gente literario, y de él he aprendido una cosa muy clara, es que Carlos, todo lo que escribamos tiene que poderlo entender un chico de 15 años del siglo XXI. Pues, de nuevo, yo lo he intentado. A lo mejor no lo veo porque por eso, como mi trato cotidiano es con chicos de 15 años, pues igual lo he logrado. Sí que lo he intentado, creo que se puede entender bien. Pero claro, también yo sé que mucha gente que va a comprar este libro es de la gente que se lee todo lo que tenga que ver con el azul. Y también decir, joder, tío, coñazo un libro que todo lo que tú dices ya no lo sé, ¿no? Luego he tenido que tratar de ofrecer información nueva o al menos perspectivas nuevas, ¿no? Eso ha sido también una constante a la hora de escribir este libro. ¿Y qué es el objetivo principal? Pues el objetivo principal es, algunas de las personas que me han pedido que escribir sobre escrito, demostrar que esta fue una de las mejores generaciones de la historia de España. Resulta increíble que se nos diga, no, se fueron por cobrar. Se fueron porque no tienen expectativas en España. Oye, para eso, a mitad entre España y el frente del este, había un lugar, se llamaba Alemania, donde estaban lejos por conseguir mano de obra. Cualquier turismo, miren, voy a la televisión que me ayuda aquí a trabajar. Los alemanes han hecho palmas con las orejas. ¿Y qué ventajas tenía eso? Un sueldo, por supuesto. Pero es que todas las noches te podías duchar y dormir en tus sábanas. Calentito. Y por las tardes, había ido al cine y a beber cerveza, tan ricamente. Pero no se quedaban a mitad del camino. En Alemania se iban al frente, a un sitio donde, aparte de que el enemigo tenía una manía odiosa, que era intentar matarte, en el mejor de los casos pasamos un frío atroz. Ninguno durmió una noche seguida entera, porque siempre te tocaba un puesto de centinela, indudablemente. Bueno, pues quieren hacernos creer que esta gente que luchó con tal derroche de egoísmo y con tal capacidad de sacrificio era una banda de paneola, unos pobres infelices. Eran los corazones más extendidos de la España, de una España que aún respiraba un espíritu heroico. Es impresionante, y lo que también es impresionante es en este libro el empeño que pone por acabar efectivamente con tantos mitos y leyendas como rodean a Versión Azul. Y antes has hablado también sobre todo de montar el mito de guerra. Es que la historia es la historia y los mitos son los mitos. Y si queremos ser honestos, nos acabamos con los mitos. Pasa un poco como por el tema de los desertores y protestas. Mira, el tema de la gente esta que estuvo en Berlín y tal, es un tema estadísticamente irrelevante, sin ninguna trascendencia real. Lo que pasa es que da lugar a tanta mistificación, que al final el editor me dijo textualmente, no, es que esto hay que aclararlo una vez, porque no podemos seguir dejando que la historia
desgarra ni nada así, sino que simplemente yo creo que es que hay algo muy sencillo. Yo me pongo a hablar con gente que admira la División Azul y que más que menos ha oído hablar de la izquierda. Y sin embargo, y tú estabas aquí cuando lo presentamos, ¿quién ha oído hablar de Demetrio Castro Villacañas? Demetrio Castro Villacañas, en la foto esa donde se ve cómo bajan los falangistas desde Callao hasta la antigua Secretaría General, está en esa foto, es que está en esa foto, con una bandera de Falange al lado de Gómez de la Serna. Y a sus 70 años, ciego, seguía yendo a cualquier sitio donde le invitaran a dar conferencias sobre Isla Azul. Fue el alma de la hoja de campaña. Estuvo pegando tiros con la compañía de Conforés. Y seguimos hablando de un fantasma. Es que, bueno, es que solamente es Demetrio. Pero es que hay decenas, centenares, miles de divisionarios que merecen más atención. Y por eso no es que tenga ninguna realidad contra esto, sino que diga, vamos a dejar de hablar de fantasmas y vamos a hablar de libros reales. Y estos héroes, Carlos, ¿qué tal lo hicieron militarmente hablando? ¿Cómo se portaron militarmente hablando los divisionarios en aquella tremenda guerra? Bueno, una de las últimas manías de los señores que solamente sueñan con desecretar la División Azul es decir, ni lo quiera, yo qué sé, ¿no? Esa es la última manía que hay. Bueno, los archivos son unos sitios llenos de papeles y puedes poner papeles donde un general alemán diga, un muerto de hambre, yo no quiero que estén aquí, que se lo lleven. Y lo de Tuerpes, Fonchapuis, comandante de 38 por contacto, dice que quiere que se vayan los españoles. Pues muy bien. ¡Oh, qué gran descubrimiento! Muy bien, vamos a la historia real. Como obseso que soy de la historia militar, me encanta la cartografía militar, porque si no, no se entiende ninguna batalla. Pues os cogéis, por ejemplo, lo que ocurrió en el momento en que Fonchapuis estaba escribiendo esas menejes. Ocurrió que el frente alemán al norte de la división se hundió totalmente y penetraron 70 kilómetros. Y el frente alemán al sur de la división se hundió totalmente y cercaron todo un cuerpo de ejército. Y los españoles, ¿por qué pasó ahí? No pasó absolutamente nadie. Digamos, es que a lo mejor no les interesaba el sitio. Es que los españoles saben, ¿no? Pero la cuna de Rusia, todos habéis visto esa foto del milenario del muerto del milenario de Rusia. Un lugar que solamente por su valor simbólico, para los olímpicos tiene un valor increíble. Os recuerdo que es desde aquí, donde Iván el Terrible ha salido para la batalla contra los caballeros teutónicos, ¿no? Pues ¿por qué no pasaron? Esos señores que según el memo del alemán, no se llama mucho, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el general que le dio un memo y hay gente con mucha mala fe, ya en Granada, que saca un papel totalmente de contexto por tratar de desacreditar a sus compatriotas. Nuestros soldados fueron unos soldados, pero como la verdad un vino, de los mejores soldados de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí no me apego. Claro que sí, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Otra cosa que quería comentar es en los dos últimos capítulos de esta estupenda obra, magnífica obra, son los más novedosos, yo creo, ¿verdad? Porque más o menos la historia de la División Azul, como estamos diciendo, la sabíamos, pero para muchos, y para poner un ejemplo de lo que se cuenta en estos capítulos, es poder leer la historia de las hermandades de la División Azul. Yo creo que esto ha sido una interesante novedad, porque hasta ahora yo creo que no. Tú me dices, Carlos. Como
excepcional en la historia de Visión Azul, también esto es excepcional. Mira, los peregrinos tenemos una gran cultura asociativa, y hay un hecho elocuente, y es que hermandades de veteranos de guerra prácticamente no han existido nunca. En España, las hermandades de veteranos más potentes que nunca han sido las hermandades de la División Azul. Un detalle, lo cuento aquí. Por el ejército nacional, en la guerra civil pasaron más de 1 millón de hombres, creo que 1,5 millones. Pasó el tiempo, y siempre después de la creación de las hermandades de la División Azul, aparecieron las hermandades de las banderas de falange, la unidad voluntaria, de ese 1,5 millones de hombres total surgieron 100 hermandades, porque tenían un ámbito provincial. De los 95.000 hombres de la División Azul surgieron 50 hermandades. Estaban absolutamente orgullosísimos de su papel y lo reivindicaban como estos señores que supuestamente iban todos forzados y sacaban de las cárceles, ¿no? Así que sí, que la historia de las hermandades es muy ilustrativa. Igual que el último capítulo, hablo también de la cantidad increíble de libros que han escrito los misionarios, porque estamos en la misma. Tú te coges ciertas de luchas o ciertos panfletos y todos iban forzados, así, ¿no? Bueno, pues todos esos, además de eso, eran analfabetos, porque ninguno ha publicado un libro. Todos los libros que hay, y mira que hay libros y atentos, y mira que van a salir, son de gente que está orgullosísima de haber estado en Rusia, de haber formado para la legislación, ¿no? Así que creo que estos dos aspectos, y otros, completaban el análisis de lo que son los combates, las actividades diplomáticas, etcétera, etcétera. Y luego está el tema del debate historiográfico. El debate historiográfico, pues mirad, tenemos una especie de clave en España, los de la EZ, llamo yo, Rodríguez, Martínez del Berce y Núñez, Seijas, empeñados en criminalizar a los divisitarios, en denostarlos, en todo lo que sea. Pero también hay una increíble cantidad de gente, lo decía al principio, trabajando con líneas de investigación muy buenas. Hay una amplísima debate. Y mirad, es que el tema se publican libros en Polonia, se dedican tesis doctorales en Inglaterra. Yo quería dejar también constancia de todo esto porque tiene un carácter histórico la visión que va más allá de lo que muchas veces podemos llegar a imaginar. Y yo te insisto, Carlos, ¿vas a seguir con el tema? Y en caso afirmativo, que yo creo que sí, ¿por dónde van a ir ahora tus intereses? Es que yo ya tengo puesto a recoger la basura. Ya no tengo que llegar. Lamento contradecir a mi presidente nacional, pero sí que estoy trabajando en los temas. En concreto ya hay dos que estoy trabajando. Uno es la crisis de este libro. Porque es, en vez de la historia de la División Azul, es la historia de una compañía completa, no voy a explicar, pero es una compañía que hay muchísimos argentinos, entonces yo he conocido muchísima gente de esa compañía, he conocido incluso a los capitanes de esa compañía, ¿no? Entonces, me ha apasionado siempre la historia de esa compañía, que con su himno, todo eso, su banderita, tengo fotos de su banderita, y es el siguiente libro que quiero trabajar. Y como amigos míos, lo práctico y tal, hay un ciclo relativo que es uno de los combates de la bolsa de Rojo, que también, este lo voy a hacer con un compañero. Y más por eso, incluso, pero vamos a hacer otro que ya estoy trabajando en ellos. Y te voy a preguntar, yo lo sé, WhatsApp no tienes, porque para hablar contigo es complicado. Sí. Porque, como es normal, a los que tienen WhatsApp no les da tiempo para escribir este tipo de obras tan magníficas. ¿No tienes? No. Por eso no puedo. Bueno, si te parece, Carlos, hacemos una pequeña ronda de tiempo de preguntas y luego finalizamos, ¿te parece bien? Yo encantado. Si está por ahí nuestra colaboradora magnífica Rosa, hay una pregunta aquí al principio, por favor. Sí. Cuando termine el primer interviniente, otra vez levantamos los brazos. No da más.
Felicidades a Carlos, porque es un libro que se lee de un tirón. Ya lo he leído 4 veces, está encendido eso. Ya lo he leído 4 veces y enhorabuena. Tiene un estilo más periodístico que académico. En resumida forma, es una historia bien corta. Pero como yo soy un profesor universitario, tengo que poner pegas. Claro. Me voy a centrar solo en un capítulo, la repatriación de los prisioneros. Es el capítulo que yo conozco. En la página 617 del libro hace referencia a la ONG, bueno, voy a hacerlo en español, el socorro evangélico para internados y prisioneros de guerra. Es protestante, tenía sede en Hamburgo, pero omites que en la parte de León, que decimos, de las gestiones de la repatriación, lo hizo Caritas, con sede en Múnich, el padre José Bauman, un amigo de mi padre. Esa es una omisión, parece que no, pero que hay que barrer para los católicos, no para los protestantes. Te lo explico ahora. Luego en la página 621 afirma 2 veces escépticamente sobre las manifestaciones de acogimiento a los prisioneros. Es cierto, para lo conocido que con el desembarco de Semigamín, Barcelona se volcó. Y escépticamente dice que porque en Madrid nos hicieron te haces eco de bulo o posible bulo, o tú calificas como bulo, escépticamente. Porque en Madrid si hubo una orden de Franco no, para que no hubiera actos patrióticos, actos oficiales de exaltación o homenaje a los repatriados. Fue una orden expresa de Carrillo. Hubo una orden expresa de Carrillo de que no hubiera actos oficiales. Y responde a una petición expresa a mi padre. Porque mi padre, al hacer el informe a Carrillo de las gestiones de la repatriación, mi padre manejaba 1.500 presos. En Semigamín vinieron 300. Quedaban todavía 900 allá. Y una de las condiciones de la entrevista entre mi padre y el maricacho en Berlín es que no hubiera ataques a Rusia. Y en las manifestaciones patrióticas es fácil que uno se caliente la sangre y saque otra vez lo de Rusia culpable. Entonces Carrero dio esa orden. Y entonces de Barcelona, todos a su casa. Otra cosa es que en cada pueblo hubo homenaje, bueno, pueblo soberano. Pero efectivamente hubo esa orden. Y está documentada. Son dos preguntas. Bueno, mira, claro. Por primera vez que tenía que romper el estudio gráfico, dejarlo de lado, porque si no, no se lo de madre, ¿no? Mira, efectivamente, subrayado lo de la Jaliscia Isberg, que ya iraníes habrán observado llamarlo un poco con su nombre y apellido. Las personas que escribieron a la familia de Garcés del Castillo, italianos, alemanes. ¿Por qué es subrayado esta actividad de esta ONG alemana? O el caso concreto de una familia que recibe un montón de cartas de italianos y de alemanes informando de qué pasa con la Federación del Castillo. Porque creo que es la mejor fórmula para que captemos que el tema de los prisioneros, la admiración que provocaron, no es algo patrimonio nuestro, ¿no? Hay unos, a ver si no me he la boca, timarracos por ahí que dicen que el ministro de Palacios y no sé qué, gato. No, miren, estos señores que vienen, lo decía por los escritos de los italianos y los alemanes a las familias, que vienen de Rusia, del campo de concentración de Farán, Galutas, puede decir, ya, yo me olvido de esto, tal. No, lo primero que hacen es escribir a las familias de sus camaradas españoles para contarles eso. Entonces, que nosotros nos admiremos, eso es Castilla y León. ¿Por qué le he dedicado ese más espacio a poco a esta ONG alemana o a estos oficiales alemanes y ingenieros para que nos demos cuenta de que no es que nosotros tengamos una fijación con ellos,
sino que provocaban esa admiración universal, ¿no? Y después, con respecto al último punto que decía, bueno, que ahora sí, me quedo totalmente, te lo digo veces, quítate la página, ¿verdad? Sí, claro, pero es que es un libro que tiene que ser toda la historia. O sea, que intento desde explicar por qué hay españoles que habrán sufrido el comunismo hasta el atentado que sufrió el monumento de los caídos en febrero de este año, ¿no? Entonces, claro, no puedo llegar a este nivel de precisión que tú me has pedido, porque es que entonces no sale este libro. Salen 3 o 4 o algo así. ¿Entiendes? Yo, claro, sé que a todo el mundo le va a decir, ay, ¿por qué no habla más del regimiento de artillería que estuvo mi padre? Pues si yo me encantaría, pero claro, mira, os voy a contar un secreto. También pidieron 500 euros. Me mandé 750. Y digo, verás tú la hostia que me van a tener. Porque además, con razón, va a decir el mío, tío, no te volvemos a escribir nunca más. Te has desviado un 50% en el objetivo que te ha marcado. Claro, si desciendo al libro que me dices, ¿cuántas páginas me salen? Me salen 2000. Entonces, tienes razón en todo lo que has dicho. Pero que un poco entiendas por qué. Por ahí había, por este lado ahora, por favor, Rosana. Vamos yendo atrás. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Santiago. Nada muy desenfocado más de traer a esta presentación un ejemplar de los muchos títulos de Carlos Carvalho Jurado, gracias a los cuales muchos descubrimos cuál de los bancos civilistas durante la Segunda Guerra Mundial había tenido una motivación realmente europeísta. Es decir, el Bando de los Vencidos en el Teatro de Operaciones Europeo, lo que fue y lo que pudo ser. Sin embargo, muy a mi pesar, después de escuchar su defendida defensa de los diccionarios personalmente impedidos por la lealtad, tengo que hacer la siguiente cuestión. En unos tiempos estos en los que tantos sujetos próximos a lo que se puede denominar área patriota han intentado, según ellos mismos, hackear su pasado totalitario a cambio de una poltrona, al asumir Carlos Caballero los mantras, los dogmas de la historiografía de los vencedores, es decir, el Holocausto y la supuesta maldad intrínseca del nacionalsocialismo, ha intentado blanquear su pasado tradicionista, ha intentado blanquear su pasado tan próximo al grupo de los fascistas en los 70 y 80, a cambio de una poltrona editorial, en este caso. Sí. Claro. Me voy a hacer millonario de esto. Claro, es que, señor Caballero Jurado, al hacer usted ese empleo del término Holocausto, se convierte en un servidor más de esa ley de memoria histórica universal que mete en prisión a personas tan honradas como un de los hacedores o a una señora de 89, ahora 90 años en Alemania. Quiero decir a todos aquí presentes, no en ánimo de engaje ni mucho menos en decir la advertencia, que aquel que desde el entorno patriota transgreda el libre y sano ejercicio de la crítica para zambullirse en la calumnia y en la injuria hacia el FIDE, el nacionalsocialismo, el nacionalsindicalismo, el LUCHE o cualquier otro líder, unidad militar o movimiento nacional popular de corte histórico, tendrá la respuesta que merece. Muchas gracias. Bueno, pero no se ha quedado muy claro por este punto de vista, pero este tipo de acusación la encuentro absolutamente fuera de lugar, francamente. Mira, puedes tener las ideas que quieras y me parece muy bien. Y la realidad histórica es la que es. La realidad histórica es la que es. Yo he utilizado la palabra holocausto porque meterme en explicaciones me habría llevado otro libro. Pero la realidad histórica es la que es que, por ejemplo, hubo un señor, el teniente Eric Rose, que ha habido una batalla de Krasnivor, que era de servicio de judíos alemanes, que tuvo que irse a Rusia porque hizo azul, porque la guerra no podía. Entonces, si a ti te parece que prohibirle a la gente
ser patriota y anticomunista, porque tuvo un abuelo judío, está muy bien, por lamento, lo lamento mucho, pero disiento totalmente. Y ese dramatismo de que creo que se regala me parece totalmente fuera de lugar. Si crees que voy a ser millonario, me van a nombrar ministro de Cultura por esto, te equivocas. Me van a acusar absolutamente de todo, y no he tenido ningún inconveniente en firmar mi libro, ¿entendido? Pero, francamente, no admito bajo ningún concepto lecciones de ética, bajo ningún concepto. Una puntualización en relación a los reconocimientos a los repatriados. Las últimas condecoraciones otorgadas a miembros de la División Azul se impusieron, no me acuerdo si el 51 o el 61, eran prisioneros que habían estado en campos de prisioneros en la Unión Soviética, volvieron o en el 51 o en el 61, por esas fechas. Y lo segundo es una pregunta. Se ha escrito mucho de la División Azul, hay miles de libros posiblemente, y hablan todos del 90 y pico % de la División Azul, que era el componente terrestre, que estaba todo en la zona norte del Frente Norte, ahí cerca de Leningrado. Pero se habla muy poquito de ese 1% aproximadamente que fue y que estuvo, nunca estuvo desplegado allí, sino que estuvo en la zona central, que era la Escuadrilla Azul, que era parte de la División Española de Voluntarios, pero a pesar de los esfuerzos de los generales Muñoz Grandes, nunca consiguió que la Luftwaffe la dejase ir allí. La Luftwaffe se la quedó con ellos allí y me gustaría saber por qué. Se escribe mucho, también eran muchos, pero de estos poquitos que también se distinguieron en combate, pues no se lo tienen un poco silenciado. Sí, tienes toda la razón, pero todo tiene su explicación. Mira, te comentaba antes que si metemos todo, esto no es un libro de estas páginas, sino de 4 veces más. Y se da la feliz circunstancia de que esta misma editorial tiene publicado el libro de Jorge Fernández Popper sobre la Escuadrilla Azul, un libro fantástico, y que además, para mayor abundamiento, resulta que lo acaban de editar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, por alguna parte tienes que meter la tijera, porque si no esto se va a dar por 1000 páginas. Y puesto que es este libro tan fantástico y recientemente reeditado, pues tienes razón, ocupa poco espacio. Eso sí, he intentado alguna cosita, como lo decía antes, alguna cosita a aportar, ¿no? Por ejemplo, que el primer texto escrito sobre la escuadrilla de un tal Dionisio Fiesta, que circuló muchísimo en las fotocopias, bueno, por la gente no ve ni quién era el autor, ¿no? Pues yo qué sé, por lo que nos decía antes de que este libro aporte siempre, para incluso los que estamos muy metidos en el tema, que aporte algo y contar ese detalle, ¿no? De que ese fue el hombre que primero que intentó escribir la historia de la escuadrilla, pero ya te digo, es que hay libros muy buenos. Yo no los iba a superar con el libro de Jorge, ¿vale? Por eso quiero dar aquí una pequeña noticia. Está empresa, por así decirlo, un libro que acabo de escribir sobre la Escuadrilla Azul. Fantástico. Una cosa totalmente inédita. Resulta que tiene un libro de la comarca de Nueva Arganda, del sureste madrileño, por lo que estoy muy tocados, muy masacados por batallas de Arama, Gata, Chinsón, Gata. Y resulta que tenidos como todas esas cosas del visionario, cosas famosas, amigos transportados totalmente o prácticamente correctos que fueron engañadas. Entonces, en este caso se llamaba Gonzalo Gómez Maquillar, que era de Chinsón, fue obligado en la guerra del ejército republicano de Levante, hubo en Torreón,
Navarra, estuvo en Valencia y se tuvo que incorporar lógicamente al servicio militar al terminar la guerra y tuvo que recurrir a Sala para que le llevara a París y fue. Y entonces he tenido la gran suerte de una cosa totalmente inédita, que tengo la carta de la guerra de España y luego la carta de Rusia, la desesperación de la familia después de los meses que no sabían dónde andaba, nunca estuvieron teniendo parentela por allí. Y yo es que siempre cuando volvió, siempre mantuvo su condición de divisionario, en este caso de la familia azul. Y otra cuestión es en cuanto a los recibimientos. Un primo de mi abuelo, allá en la torre de Majadero, que era Granada, había combatido, estaba haciendo una en África, estuvo en la guerra civil en la batalla de Ebro, y llega a la misión azul y se apunta y se va. Y tiene la mala suerte que el 11 de noviembre del 41, cuando va a la batalla de la división azul, me coge prisionero y murió en el 54. Y desde luego la acogida que tuvo en la Granada fue impresionante. A cualquiera que le pregunte, que no hablaremos de a poco, que sí, cuando vino se indica, hasta tal punto que era Semana Santa, destaparon la Virgen de la Soledad también, se abrazó ella, y vamos, eso fue tan emocionante como todo. Muchas gracias. ¿A ti? Otra prueba más de lo que estaba diciendo, que es que este tema le apasiona a tanta gente que vamos a seguir viendo hacer más y más cosas nuevas, y me alegro muchísimo de la noticia que nos ha dado. Me alegro muchísimo. Ricardo Ayuntamiento de Chinchón. Muy bien, me alegro muchísimo la noticia. Sí, quería saber cuál fue el motivo, la razón del local de Fuente Infante. Sí. El motivo fundamentalmente es político. Desde el primer momento hubo en el ejército español gente que consideraba que Muñoz tenía un perfil demasiado político, ¿no? Después de todo, que ha sido, lo sabéis, ministro secretario de Falange, y preferían un militar de un perfil más bajo. De hecho, se intentó nombrar a otro en su lugar, ¿no? Entonces, el motivo es fundamentalmente político. Esteban Infantes era una persona que, bueno, no tenía el carisma de Villarreal, no podía hablarle de tú a tú a Varela como Esteban Infantes, como Villarreal, ¿no? Lo yo luego veo el motivo como un motivo sinceramente político. Vuelvo a deciros que es que en la edición azul confluyen muchos niveles de análisis. La diplomacia internacional, la política interna española, la labor cultural, los propagandistas, todos los aspectos, ¿no? Entonces, para mí la sustitución de Jaime Hernández tiene que ver con las correlaciones de fuerzas a nivel político en España. Mi pregunta es un poco, tiene que ver un poco tangencialmente más con la literatura, pero sí tiene que ver con un sistema más amplio. Que es que yo realmente he hecho lo que he escrito, ¿no? Claro, me ha enfocado. A ver, ¿no me dije? Vamos a ver. Mejor así, más lejos de. Sí, vale. Pero que estos días, por el 75 aniversario del Desembarco de Normandía, así un poco estos de todo lo que hemos tenido que leer, oír, etc. Como que parece que la lengua se ganó espina, ¿no? Y yo creo que, aunque fuese solamente por reivindicación de lo que fue la brutalidad, el carácter francés por el estudiante que también reivindicaríamos un poquito el pico de la literatura, por aquello que dice, ¿no? Y que nos hayan contado personas para estos días, que la guerra prácticamente se ganó el día de cuando se iba a fecha, tú sabes muy bien, ¿no? Estaba la partido de radio, el funcionamiento, hablando, grupos de ejércitos técnicos, además. Yo solamente por poner el contexto, el valor del proyecto militar y el valor de la lucha que se vive, un poquito, por si la apetece comentar, en comparación con lo que los clientes estamos viendo, con ese 75 aniversario que sería resulta cambiar todos y que sea como digo, repugnante.
y se ha enfatizado hasta el absurdo en la importancia del frente occidental o incluso del frente de línea, ¿no? Yo lo remarco constantemente en el libro, que el frente decisivo, y no es el frente decisivo, sino el que tiene todas las características, el de mayor vitalidad, el de mayor compromiso, es el frente este. Pero es una idea que encuentro más en el libro. ¿Y por qué lo remarco? Entre otras cosas porque justamente es lo que le da valor a la División Azul. Pero mira, esta hora aquí, se ha paseado un poco, no. Es que se ha metido de cabeza en el frente más complicado. Incluso, para mayor detalle, también existe otra, dentro de ese mito, existe otro mito. Bueno, sí, el frente este es muy importante, pero no donde estaba la División Azul, ¿no? Que sí, por Stalingrado, Sifur, y parece que allí al frente del grupo norte, pues estaban de vacaciones, ¿no? Dando un campamento de verano. No, los combates en el grupo centro norte fueron absolutamente terribles, tremendos, una cosa increíble. Lo que pasa es que no ocasionaron desplazamientos increíbles de las líneas, como no se supone, ¿no? Pero sí, en el libro de Franco, no solamente la importancia del frente en este, que con mucho, como de aquí a Madagascar, es más importante que el frente de occidental, sino que además remarco que el sector donde estuvo la División Azul contempló combates de unas dimensiones portentosas, y desde luego sí queda pequeña, pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado estar en esta parte de Europa y los occidentales nos machacan con este tema. Hola Carlos, yo he hecho todavía un rato tiempo de eso y no me he atrevido, pero de la forma anterior, porque me vino en la mente dos cosas. Uno es el libro que me regalaste cuando nos conocimos, un libro sobre el Ejército Rumano Nacional. Sí, todavía podríamos decir que no se han dicho suficientes cosas, que no se han dicho toda la verdad hoy, o que no se han dicho toda la verdad hace 70 o 80 años. En aquel entonces, un movimiento nacional fue privado de esa lucha anticomunista, 1 millón contra ese movimiento, que era el movimiento regional. Y porque yo recuerdo 2 fotos que se me enviaron, en las cuales unos divisionarios de permiso visitaban en Alemania en el rostro a los legionarios que trabajaban en las factorías Heinkel. Ese ha sido, efectivamente, sí, puesto a eliminar Escalona envió al movimiento regional. Solamente pudieron luchar en batallones de exterminio para rehabilitarse con la muerte, que eran camaradas de creo y de ideología. Entonces creo que no es bueno que creamos que contamos con toda la verdad nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Vuelvo a repetiros que hay tantísimos aspectos y tantísimos detalles importantes que, bueno, alguno había que dejar fuera. Pero yo, por ejemplo, he querido dejar expresamente constancia en el libro de cómo cuando se estaba formando la División Azul desde Rumanía se pidió al gobierno español que la División Azul fuera agregada a las tropas romanas que estaban interviniendo por aquello del espíritu latino, etcétera, etcétera. Igual que he querido también en el libro expresamente subrayar que lo que hace la División Azul es continuar lo que ha ocurrido en la guerra de España, y me refiero que en España han venido extranjeros a luchar por nuestra patria, y expresamente cito a los legionarios rumanos. Así es que te vas a llevar la alegría de encontrar citas de voluntarios rumanos en la guerra de España en este libro, ¿no? Pero además, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo que nosotros tuvimos la suerte de que la falange pudiera darle vida a la División Azul
decisión alemana fue absolutamente errónea, aprovecho aquí para hacer ciertos comentarios, fue absolutamente errónea, prefiriendo apoyar a un Antonescu al movimiento regional, ¿no? Aunque hay gente que por lo visto la mala de la crítica le parece una traición absoluta. No, pero diga usted, por ejemplo... Sí, mire, yo creo que ya ha hablado usted bastante y puedo decirle, no le admito ninguna lección de ética. Cuando usted tiene 30 años como yo, veremos dónde está. ¿De acuerdo? Vuelvo a decirte, nosotros tuvimos la suerte de que Falange pudo participar, le dio mucha fuerza a nuestro movimiento, a la Misión Azul. Si posiblemente la Guardia de Hierro hubiera estado en la misma situación en el frente del Este, el desempeño de las tropas rumanas aún hubiera sido más brillante y hubieran escrito páginas más gloriosas. ¿Cómo le preguntarás? Sí. Buenas tardes. Hay una cuestión que no sé si está en el libro, que yo no lo digo, es sobre alguna referencia, alguna noticia sobre esos 1.000 o 1.500 voluntarios españoles que en el momento en que el Estado español decide la repatriación, porque se acabó el frente ruso, deciden quedarse voluntariamente cuadrados para luchar contra el ejército rojo que ya va a avanzar irreversiblemente hacia el río. Hay todo un capítulo con esa historia y creo que por vez primera se narra de una manera coherente y clara. Hay todo un capítulo con esa historia. Hay una pregunta por aquí, ¿verdad? Sí. Enseguida detrás del micrófono. Buenas tardes, Carlos. Nos conocemos hace años, pero ya sabes que yo soy mi amigo y enemigo. Intento ser, como el profesor universitario de aquí a mi derecha, lo más justo. Primero, quiero darte las gracias porque para mí eres un escritor no solamente valiente, sino honesto, que creo que es lo más importante del historiador. Eres un escritor honesto, eres un historiador honesto a la hora de escribir, porque buscas la verdad. Das voz a la historia de muchos hombres que hoy día no existen, porque ya no la tienen, la perdieron hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que este libro va a ayudar bastante, escrito con ese lenguaje didáctico, pedagógico que tú tienes como profesor, precisamente en el... Estoy totalmente de acuerdo que esto no va a ser el último libro, en absoluto. Se ha hablado de una cosa muy interesante y es el tema de General Muñoz Grandes, General Esteban Fantes. Creo que falta también un capítulo, un libro muy importante que está en esa parte de la historia para saber la otra parte, no la parte táctica de la persona que se ha escrito mucho sobre ello, sino precisamente esas cartas que hay personales entre el general Muñoz Grandes, el general Valera como ministro del ejército, ese cruce de correos y de cartas tan importantes que hay con los agregados militares en Berlín, creo que era Luis Monteros, que además perdió ese libro cesado. Creo que todavía una parte muy importante de la División Azul para aplicar la 250 división, como acabamos hablando, ¿no? sobre ello, ¿no? Y espero que con tu honestidad y con tu valentía, porque hay que ser valiente hoy día para escribir con lo que está cayendo precisamente sobre la División Azul, el poder hablar y escribir con honestidad, aunque no le guste mucho, ni al un lado ni a los del otro lado, porque la historia y la verdad, como tú bien sabes, Carlos, solo tiene un camino. Gracias de verdad, Carlos. Bueno, ustedes no se pueden imaginar cómo emocionan sus palabras, porque muchos de ustedes igual no lo conocen, pero este es un historiador como el huevo con vino. Es un historiador especializado en la historia de la Guardia Civil. Y claro, si me lo dice una niña, oye, pues muy bien, para otra vez, que te digo, pero que no me lo digas, tú, bueno, pues, como Carlos, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O más? Claro,
que España tiene una especie de deuda moral con la División Azul al haber evitado que España entrase en un momento muy hermoso, muy pobre en su historia en la Segunda Guerra Mundial? No es que cualquier otro país tendría una película, pues la habrían reconocido, imagínate esa gesta tan heroica, pero en parte la que fue capaz de evitar que este país entrase de una forma de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Y muchas gracias por esta. Pues esa es una de las innumerables deudas que tiene España con la División Azul. Efectivamente, fue excesiva para que España entrara en la guerra. Cada uno cuenta la guerra según le va. Y yo lo que sé es qué ocurrió con mi familia con la guerra. De mi padre, de la familia de mi padre, llegaron a la edad adulta dos personas, mi padre y mi tío. Mi tío murió como consecuencia de las penalidades que pasó durante la guerra civil. Así que lo oportunidad. Y el hecho de que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial posiblemente es el que haya permitido que yo esté aquí. Porque si ya en la guerra civil murió mi tío, mi único tío, varón, que muy posiblemente, porque más mis padres tenían la edad justamente para haber sido movilizados. Y efectivamente hubo unos señores que tuvieron un papel fundamental en que España no entrara en la guerra y fueron los visionarios. A eso ha hecho que muchos de nosotros estamos aquí. Y efectivamente es terrible que no se le reconozca, pero hay muchas cosas más que no se le reconozcan, ¿no? Ahora estamos también, digamos, conmemorando hechos reales importantes, no es esta de Normandía, sino la masacre de Guerlain, ¿no? Como el comunismo, en el momento incluso del que ya está diciendo, no, si ya se ve que no funciona, si ya vamos a poner el capitalismo aquí, ¿no? Incluso en ese momento tienen una dictadura tan férrea y tan feroz que son capaces de entrar con tanques en una plaza arrastrando a la gente, ¿no? Entonces, en un siglo que ha estado dominado por ese monstruoso crimen que ha sido el comunismo, esta gente que decía que iban a saltar los cielos y que lo único que hicieron fue llegar al mundo de mazmorras y hacerlos descender a los infiernos, al infierno de la miseria y sobre todo de la mentira, del veneno de la mentira. Que no les reconozcamos esto a los divisionarios es espeluznante, ¿no? Y que sigue de la gentuza, que si para unos héroes como la copa de un pino, que lucharon contra el gran enemigo de la humanidad del siglo XX. Ninguno se lo reconoce. Yo creo que todos los que se han metido tienen razón, pero España no lo ha reconocido. Y por supuesto, si no ha reconocido eso, que era fundamental, no nos vamos a sorprender de que no haya reconocido su papel a la hora de evitar que ganas españoles pudieran, ¿no? Hay personajes por ahí, como tal por Preston, no sé si os suena. Yo creo que en un documental en la televisión, lo entrevistaba a una cantabanera de estos de la televisión española, y el tío decía que nos hubiera tenido mejor entrar en la guerra. Sí, porque sí, nos habían venido liberar los norteamericanos. Y te cagas. Qué bien, ¿no? Qué bien le dio a Grecia, por ejemplo, que lo liberaron los norteamericanos, que bien le fue fantástico. No se ensalzaron en una de las guerras al 49, no, qué va. Pues efectivamente hay muchas cosas que hay que agradecerles a los diccionarios. Y ahora te agradezco a ti que hayas subrayado ese aspecto. Una última pregunta aquí delante y ya, por favor, Rosa. A ver si soy capaz. Bien, una pregunta que testimonial. El año pasado fui a Rodó con un grupo de amigos y recorrimos los campos donde estaba luchando la Russia. Que de muchas maneras, ver la bandera española significaba abrir las puertas a sacar, invitar a lo que tenía.
Pero ha dicho usted el nivel cultural de gente de la División Azul. Yo no sé, pero si para muestra hay un botón, mi padre tenía dos alférezes, el alférez Civillo y María Novela que fueron los que crearon la carrera de psicología en España y los psicólogos históricos de esta carrera. Y fueron los alféreces de mi madre. Y tercero, ha dicho usted también lo de los del sector. En algunos casos se les sentaba por amor. Había gente que se enamoraba de la cosa y entonces pues dejaba a la compañía de reportar. Y de hecho, cuando faltaba prensa al recuento, pues se le preguntaba a la gente, ¿y dónde está esto? Porque caminar aquí y allí, y efectivamente iban a por ellos y ahí estaba. O sea que eso es testimonio de infarto, lo voy a decir. Y ya por último, me lo permite, quiero hablar del testimonio general de Hernández. No, esto como tradicional, que en Santander nos dio una conferencia sobre la División Azul a los veteranos y reservistas y no permitió que le pagaran ni el hotel. O sea que esto demuestra la calidad humana de este señor. Muchas gracias. Vuelvo a donde empecé, un bucle total. Me pasa como a mí, admiro los División Azul porque admiro los divisionarios que he tenido el honor de conocer. Bueno, ya vamos a concluir. Antes de que ponga la vida a Carlos decir una palabra para terminar, os quiero recordar que quedan 5 libros y 4. Y Miguel Ángel Márquez, que es el editor de Barba Roja, ha traído otro libro que antes no estaba, de Carlos Caballero Jurado, junio de 1941, Orígenes de la división en la prensa falangista. De estos hay más volúmenes, por si acaso alguien lo quiere adquirir. Y ya para terminar, por favor, Carlos, adelante. Pues nada, agradecerles su asistencia. Espero haberles transmitido mi pasión por este tema y invitarles a todos ustedes a que sigamos en esta lucha. Un buen amigo mío, coronel de infantería, que utiliza un lenguaje apropiadamente militar, me dice: Carlos, hace mucho tiempo que el enemigo sobrepasó el borde posterior de la zona de resistencia. Pero nosotros no nos hemos enterado. Y seguimos en los puertos del tirador. Pues eso es lo que te digo que hagamos todos. Nada, muchísimas gracias.